Biografía de Ana Pru. Nació el 3 de diciembre del año 1895 en Viena, Austria, y murió el 9 de octubre de 1982 en Londres. Fue una psicoanalista británica de origen austríaco, hija de Sigmund Freud y Martha Bernas. Anna Freud es la hija más joven de sus 3 hermanos. Anna Freud mantuvo una relación bastante alejada de sus 5 hermanos, especialmente de su hermana Sophie, con quien se dice que se rivalizaba por la relación de su padre. Muchos veranos los padres de Anna Freud la enviaron a campos de alta salud para ayudarla a superar sus problemas de depresión y de problemas alimenticios. Su vida profesional. Después de terminar sus estudios secundarios en 1912 en el Liceo Cotá de Viena, completó su formación como profesora y trabajó como maestra con niños durante 5 años. En 1922 ingresó en la Sociedad Psicoanalítica de Viena como psicoanalista de niños. En 1923 comenzó su propia práctica psicoanalítica con niños y empezó a trabajar en serio en este campo. Paralelamente, durante el mismo año, a su padre le operan por primera vez de su terrible enfermedad, un cáncer de paladar. Por lo tanto, decidió instalarse en Berlín y quedarse a cuidarlo. En sus años como docente declaró que había aprendido mucho más en casa de su padre con sus diputados. De hecho, ella adquirió conocimiento del psicoanálisis al lado de este selecto grupo, al que solo algunos grandes médicos y pensadores de la época podían acceder. En 1927, Anna Freud asistió a trabajar con la Asociación Psicoanalítica Internacional como secretaria, y en 1935 se hizo cargo de la dirección del Instituto de Formación Psicoanalítica de Viena. Al año siguiente publicó el Yo y los mecanismos de defensa, un libro que se sentó las bases para el campo del ego en psicología y definió a Anna Freud como una pensadora innovadora. En el año 1938, Anna Freud y su familia huyeron de Austria y emigró a Inglaterra debido a la invasión nazi. Fundó la Guerra Nacional, una institución que proporcionaba cuidados de crianza y de unión a las víctimas más jóvenes de la guerra. Publicó sus observaciones sobre cómo el estrés afectaba a los niños. A través de su trabajo con los niños, Anna Freud se profundizó en las teorías de su padre, haciendo hincapié en que los niños se desarrollan a través de todas las cosas de desarrollo distintas. También escribió y amplió la teoría de su padre sobre los mecanismos de defensa psicológicos. Anna Freud escribió muchos mecanismos de defensa. Algunos son la represión, la prohibición, el desplazamiento y la regresión. Uno de los principales intereses profesionales de Anna Freud fue la psicología infantil. Durante sus años investigando sobre este tema, creó numerosas teorías relacionadas con el mismo, que más tarde harían un paso a muchos de los descubrimientos más importantes de la historia de este campo. Uno de los principales intereses profesionales de Anna Freud fue la psicología infantil. Durante sus años investigando sobre este tema, creó numerosas teorías relacionadas con el mismo, que más tarde harían un paso a muchos de los descubrimientos más importantes de la historia de este campo. Por ejemplo, Freud descubrió que los niños a menudo presentan síntomas diferentes a los adultos, incluso en presencia del mismo problema. Por lo tanto, creía que también era necesario utilizar técnicas terapéuticas distintas con ellos. Esto se contraponía a la visión oficial de la época, que veía que los niños simplemente son como adultos con un cuerpo sin desarrollar. Comenzó a estudiar el desarrollo infantil
y el tratado pues por las que pasan los niños a lo largo de su vida. Ana Freud también dedicó tiempo a estudiar las historias de su padre, toda la forma en la que está estructurada la mente humana. Además, fue una de las primeras personas en advertir las consecuencias negativas que podrían tener los problemas de apego en los niños. Sus investigaciones con niños que habían sufrido casos de abandono centraron la búsqueda de lo que más tarde se convertiría en la moderna teoría del apego, una de las más importantes de este campo. Además, fue una de las primeras personas en advertir las consecuencias negativas que podrían tener los problemas de apego en los niños. Sus investigaciones con niños que habían sufrido casos de abandono centraron la búsqueda de lo que más tarde se convertiría en la moderna teoría del apego, una de las más importantes de este campo. Según Simon Freud, nuestra mente está dividida en tres partes. En el yo es superior. El ego se encargaría de controlar nuestros instintos más básicos, básicamente la de la vida. El deseo, lo sexual, el hambre, en la búsqueda de la supervivencia. Y el real amante, la agresión y la violencia. El superior, por otro lado, estará relacionado con la moral y la idea sobre lo que es aceptable y lo que no es. Hasta el presente, no existen métodos estandarizados para determinar la normalidad del desarrollo emocional e instintivo de un niño, a cualquier edad dada. Ciertos test mentales incluyen una evaluación de las normas estandarizadas de conducta que corresponden a los diferentes estadios de la infancia, aunque esto se hace con el propósito de diferenciar al niño intelectualmente normal del que presenta defectos mentales, más bien que con el propósito de poner a prueba el desarrollo mismo de su conducta. Otros test de imaginación, por ejemplo, utilizan las producciones de las fantasías de los niños para evaluar su desarrollo emocional. La formación del carácter del niño y su consiguiente respuesta social se basa en el desarrollo y destino de dos instintos, el sexo y la agresión. El sexo y la niñez. A la energía que está detrás de las pulsiones sexuales de la niñez y de la adultez se le designa mediante el término líbido. Durante la niñez son otras las partes del cuerpo que proporcionan sensaciones placenteras del tipo que en los años adultos proporciona la estimulación de los genitales mismos. La primera zona corporal que desempeña este papel en la vida del niño es la zona oral. Desde el comienzo mismo del amamantamiento, el infante experimenta una estimulación placentera de las membranas mucosas de la boca debido al flujo lácteo y aprende a reproducir este placer él mismo, independientemente del proceso del amamantamiento, mediante la succión del pulgar. En periodos posteriores de la infancia, el niño pone en contacto con su boca casi todos los objetos que se hallan a su alcance y aparte de ponerlos a prueba y familiarizarse con ellos, de este modo se proporciona así una estimulación placentera. Las sensaciones orales de este género constituyen la primera experiencia del niño en un placer cuya naturaleza es sexual. Desde hace aproximadamente el año y medio en adelante, el papel que hasta entonces cumplía la boca en lo que concierne a producir excitaciones de naturaleza sexual es asumido por la zona corporal que rodea al recto. Al mismo tiempo que predominan estas sensaciones en la fase llamada anal, el niño muestra un marcado interés por todo el proceso de eliminación, tendencia a tocar sus propios excrementos y untar con ellos, y preferencia por los juegos con sustancias que se parecen a los excrementos por su color, su consistencia o su olor. El niño se muestra tan persistente en la búsqueda de juegos sucios durante la fase anal de su desarrollo como se mostraba en chuparse los dedos durante la fase oral. Aproximadamente entre los 3 y los 4 años, el interés comienza a centrarse en las partes genitales del cuerpo. El órgano que en este periodo proporciona la mayor cantidad de estímulos placenteros en los varones es el pene. En las niñas, correspondientemente, el clítoris. En esta fase fálica, el orgullo que proporciona la exhibición del pene y de las hazañas que puede ejecutar, por ejemplo, la erección, el juego urinario, desempeña en el varón un gran papel. Lo mismo ocurre con la envidia de tales desempeños en la niña. Se extiende aproximadamente desde los 3 o 4 años hasta los 5 o 6.
Y la actividad central de la fase fálica es el desarrollo del amor objetal. El infante establece su primer vínculo con la madre o con el sustituto materno que lo amamanta. Este primer amor del infante es egoísta y material. Su vida está gobernada por sensaciones de necesidad y satisfacción, placer y displacer. La madre, como objeto, desempeña un papel en esta vida en la medida en que proporcione satisfacción y elimine el displacer. Cuando las necesidades del infante son colmadas, esto es cuando se siente tibio, cómodo, con placenteras sensaciones gástricas, retira su interés del mundo objetal y se duerme. Cuando tiene hambre, frío, está mojado o se siente perturbado por sensaciones intestinales desagradables, requiere la ayuda del mundo externo. En este periodo, la necesidad de un objeto se halla inseparablemente unida con las grandes necesidades corporales. Durante el segundo año, la relación con la madre aumenta en fuerza e intimidad. Muchos niños de esta edad pueden soportar muy difícilmente que se los separe de su madre, inclusive durante periodos cortos. Reaccionan ante cada separación con una violencia y una profundidad de sentimientos que es tan grande como si su madre hubiese partido para siempre. No pueden jugar solos y lloran cada vez que la madre sale de la habitación o de la casa. Por la misma razón, con frecuencia el dormirse por las noches se transforma en una dificultad. Las separaciones forzadas de larga duración, evacuaciones, hospitalizaciones, enfermedad de la madre, confinamiento, actúan a menudo como choques traumáticos para el niño y a veces dan por resultado un alejamiento total con respecto a ella. La relación entre madre e hijo va transformándose poco a poco en una relación en la que se da y se recibe. Además de exigir satisfacción, el niño comienza a mostrar amor y afecto, a hacer pequeños sacrificios por la madre, a acompañar con ella, alimentos o hacerle regalos. Al desarrollarse la inteligencia del niño y su capacidad de percatarse de las personas y los acontecimientos del ambiente, aquel deja tarde o temprano de vivir en asociación emocional exclusiva con la madre y entra en el grupo familiar más amplio. Cuando existen en la familia hermanos y hermanas mayores, el niño se adapta gradualmente a la existencia de rivales que le disputan el amor de la madre. El sentimiento de ser más pequeño y más débil puede llevar a una sensación de desesperanza en la competencia con ellos. La relación con el padre es aún más compleja. A diferencia de lo que ocurre con las hermanas y los hermanos, aquel constituye en sí mismo un importante objeto amoroso y en condiciones familiares normales posee a los ojos del niño fuerza y poder ilimitados. Por consiguiente, el niño lo admira y le teme, al mismo tiempo que lo ama. Pero el padre es al mismo tiempo otro rival con respecto al amor de la madre, y en este rol el niño lo odia. Esta doble relación con el padre se encuentra ya muy marcada en el segundo y tercer año. Adquiere mayor significación hacia el cuarto, cuando el niño comienza la fase fálica. Hasta aquí el desarrollo emocional de los varones y las niñas ha avanzado de modo semejante, pero a esta edad comienza a seguir líneas diferentes. El varón se identifica cada vez más con el padre y lo imita de muchas maneras. Al mismo tiempo cambia su conducta hacia la madre. Deja de ser un bebé dependiente y se convierte en un varón pequeño, que actúa hacia ella en forma protectora. Busca su admiración y realiza todo tipo de hazañas para impresionarla, y desea poseerla en lugar del padre. La niña, en cambio, ha salido de su vínculo total con la madre, comienza en cambio a imitarla, jugando con sus muñecas o hermanos y hermanos menores a ella. Por su parte, dirige su amor hacia el padre y desea que él la aprecie y la acepte en lugar de la madre. Ambos sexos tienen de este modo su primera experiencia de enamoramiento con toda la turbulencia de sentimientos, esperanzas y deseos, desilusiones y frustraciones, alegrías y penas, iras y celos, y contrariedades que este pasado implica. El amor de los niños por el progenitor del sexo opuesto crea la rivalidad con el progenitor del mismo sexo. El varón de este modo ama a su madre, liga sus deseos instintivos a ella y desea la muerte de su padre que le cierra el camino. La niña ama al padre y al servicio del deseo de ocupar ante él el primer lugar. Fantasea la desaparición de la madre. Para esta constelación familiar del niño pequeño se ha introducido, en comparación con el mito griego, la expresión de complejo de Edipo. También en las niñas se produce el mismo complejo
llamado Edipo invertido o complejo de Electra. La transformación de los instintos. El niño pequeño, bajo la influencia de sus deseos instintivos, es un ser incivilizado y egoísta. No tiene capacidad de autocontrol ni experiencia del mundo externo que le sirva para orientar sus acciones. La única fuerza directiva que hay en él lo lleva a buscar el placer y a evitar las experiencias dolorosas. La tarea de formar con esta materia prima los miembros futuros de una sociedad civilizada les concierne sobre todo a los padres. En lo que concierne al ambiente, la vida instintiva del niño se ve sujeta a una evaluación que se basa en los criterios éticos y de normalidad que sustenta la comunidad adulta. A los progenitores les importa la adaptación futura del niño a las normas adultas, al niño tan solo el alivio de la tensión que en el momento experimenta. Debido a las ansiedades que están latentes en todos los niños, el temor al castigo puede adoptar formas fantásticas. Los niños pueden sentirse amenazados por respuestas crueles de todo género, ser expulsado de la casa por sus accidentes, que se le corten los dedos por chupárselos o el pene por jugar con él, la parálisis de las manos por haberse tocado los genitales, etc. Por lo general, se pasa por alto que el temor a perder al afecto de los progenitores amados pesa también mucho en la mente del niño. Las emociones y los instintos en el periodo de latencia, edad escolar. Después de alcanzar su clímax, alrededor de los 5 años, la relación del niño con sus progenitores decrece en fuerza y la sexualidad infantil llega a un punto donde se detiene. Las pulsiones instintivas y la conducta humana. En este apartado, Anna Freud explica cómo utilizar en la práctica el conocimiento psicoanalítico con el propósito de promover lo que se sabe sobre la naturaleza básica de las pulsiones instintivas del niño y su influencia en la socialización y en la formación del carácter de los individuos. El psicoanálisis sostiene que desde los comienzos de su vida el hombre es un ser instintivo, movido por deseos que son el resultado de apetencias salvajes y primitivas, principalmente el sexo y la agresión. En los años tempranos de la infancia, cuando su conducta se halla bajo la influencia de estas apetencias y de la necesidad de satisfacer los deseos que surgen de ellas, el hombre es egoísta, materialista y no tiene ninguna consideración por las necesidades del otro. En el niño se producen modificaciones que los llevan a una conducta social debido a la dependencia en que se encuentra con sus progenitores. Dado que el niño necesita el amor y la protección de sus padres, aprende a considerar los deseos de ellos como los suyos propios y a modificar su conducta de acuerdo a las actitudes sociales de ellos. Ana resalta que en la mayoría de los casos la educación para la adaptación social funciona satisfactoriamente, de manera que los niños cuando alcanzan la edad escolar se hallan en condiciones de ocupar su lugar como miembros de un grupo y de entrar en relaciones más o menos satisfactorias con adultos y contemporáneos que no hacen parte de su familia. Pero ya en este estadio es evidente que sus actitudes para con nuevas figuras de su vida, como lo son los maestros o los compañeros de clase, no se apoyan por entero en una base realista, sino que incluyen elementos de naturaleza fantástica e irrealista, que por ende pueden traer perturbaciones. Mientras pasa por los estadios de la relación temprana con los progenitores, por ejemplo, las primeras apetencias sexuales hacia el ambiente, la relación materna del infante, el complejo de Edipo o el complejo de Electra, el niño experimenta muchas frustraciones y rechazos inevitables que dejan en él sentimientos de desaliento, desconfianza e insatisfacción. Este ya ha pasado por la experiencia de que no es posible poseer por entero sus objetos amorosos y espera desilusiones semejantes de los objetos amorosos posteriores. Las figuras de la vida posterior representan para el individuo las personas más importantes de su niñez temprana. Por consiguiente, las trata sobre la base de la experiencia pasada. En una comunidad, ya sea de niños o de adultos, tales tendencias se hallan naturalmente presentes en todos los miembros y producen reacciones y tensiones. Tensiones que surgen del desarrollo agresivo temprano. Se considera que la agresión es una apetencia instintiva innata que se desarrolla en forma espontánea, en respuesta al ambiente, pero que no precisamente es producida por él. Los derivados de la pulsión agresiva perturban las relaciones humanas de diversas maneras.
Primero, la ambivalencia de los sentimientos como fuente de tensión. Las tendencias agresivas prestan su cualidad específica a todas las actitudes y relaciones humanas. Esta mezcla de agresión con otras apetencias instintivas, por una parte, son sumamente necesarias para conservar la vida, porque sin ellas los seres humanos no seríamos capaces de mantenernos al frente en un ambiente hostil. Por otra parte, la autora argumenta que la agresión entra también de un modo inconveniente en casi todas las relaciones positivas entre los seres humanos y da origen a tensiones y conflictos. En las etapas más tempranas del desarrollo, ya el niño pequeño ama y odia a sus progenitores. El niño sufre a causa de esta ambivalencia de sentimientos, ya que su odio agresivo culmina en deseos de muerte contra las personas que son importantes para él. El niño empieza a temer que sus malos deseos puedan provocar la ira de sus padres y privarlo de su amor, o que sus malos deseos se hagan realidad y puedan dañar a sus progenitores. A medida que el niño madura, sus sentimientos agresivos y las actitudes hostiles que de ellos derivan pierden una parte de su violencia y su urgencia. Después de completarse el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, la ira y el odio pueden descargarse en las palabras. Asimismo, después de que se ha avanzado su desarrollo y se ha desenvuelto por completo el sentido de la realidad, el niño deja de creer en la fuerza de sus malos deseos. El desarrollo individual adopta un curso que va de una mayor a una menor violencia, hostilidad y agresividad, y de la ambivalencia de los sentimientos a una positividad en las relaciones humanas. Sin embargo, esto no evita que sentimientos y actitudes agresivas sobrevivan en forma normal en la niñez y se oculten bajo la conducta que los adultos adoptan unos hacia otros, y como se hallan presentes en todos los individuos, aunque de diferentes maneras, estos pueden dar origen a conflictos entre los seres humanos. Segundo, el desplazamiento del odio hacia los extraños. En su intento de mantener sus sentimientos por sus padres y hermanos como puramente positivos, pueden apartar de la familia todas sus tendencias hostiles y dirigirlas al mundo exterior. Se torna entonces el niño receloso y crítico con los extraños, los considera como enemigos, se vuelve hipersensible con respecto a las cualidades desagradables que puedan tener y responde con exagerada violencia a los ataques imaginarios o a los signos de hostilidad que se le manifiesten. Tercero, la proyección de la agresión como fuente de tensión. Otra perturbación de las relaciones humanas que Anna Freud considera más grave es la que se produce cuando actúa un mecanismo psicológico llamado proyección. El niño se asusta de sus propias tendencias agresivas y sus posibles consecuencias. Bajo la presión de esta ansiedad trata de negar la existencia de tales tendencias en él mismo y deposita la responsabilidad a alguna persona de su ambiente, por lo general a la persona contra la cual va dirigida su agresión. Cuarto, la persistencia de las actitudes establecidas. Cuando las actitudes de celo, desconfianza, intolerancia y hostilidad se han establecido, no es posible cambiarlas a voluntad. Están profundamente arraigadas a la niñez del individuo, como vestigios conscientes de una experiencia que se ha vuelto inconsciente. Estas constituyen una parte integral de la estructura de la personalidad. Por lo tanto, no están abiertas a revisión a la luz de nuevas y diferentes experiencias, y no se ven afectadas por el crecimiento y el desarrollo del individuo en otros aspectos. Es conocido el hecho de que, por ejemplo, la intolerancia y los prejuicios de todo género en la vida adulta son compatibles con un nivel de desarrollo moral e intelectual, pero como estas actitudes son huellas del pasado inconsciente y como tales se hallan fuera del control consciente del individuo, no se ven alteradas por la enseñanza, el esclarecimiento ni la explicación. Solo se ven alteradas por experiencias que perturban el equilibrio interno y llegan a la profundidad de las bases infantiles de la personalidad. Para Anna Freud existen dos principales aspectos para la verificación y aplicación de su teoría. En primer lugar, la aplicación general de estos hallazgos a la crianza de los niños podría revolucionar la educación y producir cambios considerables en las relaciones entre los seres humanos, eliminando algunas fuentes de fricción y reduciendo el efecto de otras. Comparado con el gasto que se requiere para deshacer las actitudes ya establecidas en los adultos, es más fácil influir
influir sobre estas en el niño, porque en él apenas están constituyéndose. Aunque las apetencias instintivas son innatas y no pueden erradicarse de la naturaleza humana, sus modificaciones se producen según las influencias ambientales durante los primeros años de vida. En segundo lugar, es muy importante el cuidado maternal que se da al bebé durante su primer año de vida, el manejo de la alimentación y el control de esfínteres, la presencia o la ausencia de los progenitores o de uno de los dos, la buena o mala relación que los progenitores mantengan entre sí y su estado de satisfacción o insatisfacción libidinal, la relación de los progenitores ante las primeras apetencias sexuales del niño que están dirigidos hacia ellos y su reacción ante las tendencias destructivas y agresivas del niño. Todos estos elementos determinan que un individuo cuando llega a la... Anna Freud ejemplifica su teoría con relación a unas observaciones que pudo hacer durante la Segunda Guerra Mundial, dado que el gobierno británico implementó un plan para evacuar a los niños de las zonas en que estuvieran en peligro de ataque y porque sus padres debían irse a la guerra y sus madres debían ir a trabajar a las industrias. Entonces, miles de niños fueron llevados a hogares sustitutos o a orfanatos o como le llamaban nurseries residenciales para que allí fueran cuidados por otras personas que no eran sus padres, pero que ellos no estuvieran en la situación de abandono. Allí se pudieron evidenciar muchas actitudes que tienen los niños cuando desarrollan un desequilibrio. En ese caso, la ausencia de sus padres. Las mujeres que trabajaban allí se empezaron a dar cuenta que los niños precisamente no eran tiernos todo el tiempo, y más con esa situación de vida emocional que tenían a raíz de la separación de sus padres. Los niños se tornaron violentos, agresivos, peleaban con sus otros compañeros y tenían demasiada curiosidad por sus excrementos y por sus cuerpos desnudos y por los cuerpos de los demás. Así que ellas empezaron a pensar la forma de controlar a los niños. Primero fue el control grupal y ponerles una rutina específica, pero se dieron cuenta que los niños seguían esa rutina y no volvían a tener como actitudes de felicidad, ni de gozo, ni de disfrute de las situaciones, ni de los juegos. Entonces llegaron a la conclusión de que cada mujer debía tener a cargo 2 o 3 niños para que ella hiciera como la figura de madre o de padre y los niños pudieran llegar a un equilibrio. Los resultados de esto fue demasiado satisfactorio, porque los niños dejaron de ser violentos y agresivos y empezaron a seguir las órdenes que les daba esa figura materna. En síntesis, Anna Freud se dio cuenta de la importancia que tienen las relaciones tempranas para el desarrollo de los niños y también la intervención temprana para prevenir futuras dificultades en el desarrollo de este, que pueden verse reflejadas más adelante en su conducta como adulto. Bueno, tenemos los mecanismos de defensa. Esos son básicamente, como su nombre lo indica, mecanismos automáticos de defensa, el cual él ya utiliza de forma más o menos inconsciente para resolver sus conflictos internos y externos. Es decir, frente a determinadas realidades que pueden ser a veces amenazantes, como por ejemplo deseos inaceptables o realidades privativas y frustrantes, él ya los utiliza en un intento de conservar la estabilidad y la autoimagen. De acuerdo a los mecanismos de defensa que se desarrollan en el infante, tenemos en primera instancia la represión de la agresión. Esta elimina de la conciencia del niño las intenciones hostiles y los deseos de muerte contra los progenitores amados, sin afectar por lo demás su existencia en el inconsciente. Para disminuir el peligro de que resurjan de la represión, se sobreacentúan en la mente consciente las tendencias positivas y amorosas opuestas. El niño desarrolla entonces tendencias reactivas de excesiva amabilidad, horror por la violencia y ansiedad relativa a la seguridad. Por otra parte, tenemos la proyección y desplazamiento de la agresión. Antes de que se establezca una división estricta entre la mente consciente y la inconsciente, se evita la agresión mediante otros métodos. Los impulsos agresivos y destructivos se proyectan hacia afuera, esto es, se deja de sentirlos como parte del mundo interior del niño y se los adscribe, en cambio, a personas del mundo externo, por lo general las mismas personas hacia las cuales se dirigía la hostilidad originaria.
El niño experimenta entonces un intenso miedo de estas personas anteriormente amadas que asumen el papel de agresores y perseguidores. Los impulsos agresivos pueden también reorientarse dirigiéndolos no ya a los principales objetos de amor del niño, es decir, los progenitores, sino a personas de menor importancia en su vida. Esto libera las relaciones familiares íntimas de su ingrediente negativo, pero el beneficio logrado se ve contrarrestado por el surgimiento de una actitud excesivamente negativa y hostil hacia quienes no pertenecen al círculo familiar, tales como personas enteramente desconocidas, relaciones ocasionales, sirvientes y o forasteros. Luego tenemos la introyección de la agresión. Ciertas cantidades de los empeños agresivos se dirigen invariablemente contra el propio sí mismo del individuo. Lo normal es que sus efectos se vean equilibrados por cantidades similares de impulsos eróticos que permanecen dentro del mismo individuo. Pero si en cambio se evita en forma sostenida el empleo de los impulsos agresivos contra el mundo de los objetos, entonces se internaliza excesiva agresión. Las consecuencias dañinas de una distribución como esta de la energía agresiva se manifiestan en la esfera somática, como una inclinación mayor a desarrollar enfermedades orgánicas, y en la esfera mental, como una falta de autocontrol, una agria autocrítica, una excesiva severidad del superyo, estados depresivos y tendencias autodestructivas y suicidas. Todo esto aplica para el infante en desarrollo, pero de manera general tenemos otros mecanismos de defensa, los cuales implican un mayor desarrollo en el ciclo vital del individuo. Estos se dividen en cuatro, los cuales son, bueno, se dividen en cuatro, pero estos cuatro también tienen otros submecanismos de defensa, por así decirlos. Los cuatro principales serían los narcisistas, los inmaduros, los neuróticos y los maduros. En los narcisistas tenemos tres mecanismos de defensa. El primero es la proyección. Esta consiste en colocar ideas, sentimientos o deseos propios en el otro, es decir, proyectarlos o reflejarlos como si estos vinieran de afuera. El segundo es la negación. Consiste precisamente en desconfirmar una realidad que es evidente, una realidad que es obvia, que es frustrante, pero la persona se niega que haya sucedido o esté sucediendo. El tercero es la distorsión de la realidad. Este consiste en atribuir cualidades exageradas a uno mismo o a los demás, pensando que los demás pueden más o menos, o yo puedo más de lo que realmente soy capaz. Entre los mecanismos de defensa inmaduros tenemos cinco. El primero es la regresión. Este se define como una huida precisamente a un estadio evolutivo de la psique anterior. Eso es como un retroceso evolutivo, por así decirlo. El segundo es la fantasía, es decir, la construcción de una realidad, de una persona o de una situación idealizada que no corresponde con la realidad que estoy viviendo. Eso es, por ejemplo, en el caso de la separación o el enamoramiento de una pareja, o frente a realidades de frustración, como por ejemplo la pérdida de un trabajo o la desaprobación de una materia. Construirme la fantasía de que conseguiré un trabajo mejor o que la próxima vez la aprobaré con una mejor calificación, evitando las situaciones como por ejemplo la realidad de tener que pararme, pues ponerme a estudiar o tener que ponerme a buscar trabajo. Luego está la somatización. Esta es la expresión emocional a través de una respuesta evidentemente fisiológica a un determinado conflicto interno. Eso es como que un conflicto interno se resuelve o se manifiesta precisamente en un síntoma en el cuerpo. Luego la conducta pasivo-agresiva. Consiste en mostrar una cierta pasividad aparente, pero que evidentemente encubre cierto grado de agresividad o pulsión tanática. Y la quinta, la conducta impulsiva. Es evitar pararse a reflexionar o pensar sobre las propias emociones, deseos o comportamientos, precisamente por no poder tolerar la frustración que esto produciría. Luego están los neuróticos. Entre los mecanismos de defensa neuróticos tenemos cinco mecanismos más. El primero es el control. Esta es la necesidad de control, donde se tiene una necesidad de tratar de controlarlo todo a uno mismo o a las otras personas. Luego está el aislamiento afectivo. Es una conducta de prevención donde el individuo se aleja del contacto interpersonal, replegándose sobre sí mismo y distanciándose física y emocionalmente de sus relaciones. Luego está la racionalización. Esta consiste en la construcción de una narrativa que oculta la verdadera motivación que lleva a la persona a realizar un acto, o sirve como estrategia inconsciente para no conectar con sentimientos o deseos que la persona no quiere confesar a sí misma. Es como básicamente la narrativa que uno se crea para justificarse.
Luego está la disociación. Esa supone una decisión en la conciencia donde la persona deja de percibirse en el mundo a sí mismo o a su realidad circundante. Eso puede suceder durante un suceso traumático o frente a alguna vivencia de estrés. Luego está la represión. Eh, es expulsar de la conciencia pensamientos y deseos que no nos agradan y nos producen dolor. Por último, tenemos los mecanismos de defensa maduros. Acá principalmente tenemos la sublimación. Esta consiste simplemente en convertir los deseos inaceptables y los propios conflictos internos entre pulsiones eróticas y tanáticas en algo que es exactamente lo contrario. Es decir, algo que sea socialmente aceptable, algo respetable, algo que nos traiga honor, algo así como convertir esas pulsiones eróticas, convertirlos en una pintura, convertirlos en arte o convertir esas funciones tan áticas, convertirlas en ciencia o en deporte. Es convertir todos esos hechos frustrantes, pulsiones eróticas, pulsiones tanáticas, en algo que sea socialmente aceptable. Líneas del desarrollo. El objetivo de estas es distinguir lo normal de lo patológico. Secuencias del desarrollo basadas en solo ciertos aspectos de la personalidad, por ejemplo, los impulsos sexuales relacionados con los impulsos agresivos que caracterizan las fases libidinales. Otro de sus objetivos es conocer la interacción básica entre el ello y el yo, o el sentido de la realidad. La primera línea del desarrollo cuenta desde la dependencia hasta la autosuficiencia emocional y las relaciones objetales adultas. Va desde la absoluta dependencia del recién nacido hasta la autosuficiencia material y emocional del adulto joven. Esta línea cuenta con 8 etapas. La primera etapa es la unidad biológica entre madre e hijo, donde el narcisismo de la madre se ha extendido al niño. La segunda etapa es la complacencia de necesidades del niño. La tercera etapa es la constancia objetal o imagen interna. La cuarta etapa es la relación ambivalente, dominar y controlar. La quinta etapa es la fase fálica o edípica, es la actitud posesiva hacia el progenitor. La sexta etapa es la latencia, es la transferencia de la libido. La séptima etapa es el preludio preadolescente, la rebeldía. Y por último, la octava etapa es la genitalidad adolescente, el líbido transferido al sexo opuesto fuera del círculo familiar. La segunda línea del desarrollo es desde la lactancia a la alimentación racional. Esta línea describe cómo el niño desarrolla la capacidad de regular de modo activo y reaccionar a la ingestión de alimentos. Sus etapas son, como primera etapa es la lactancia, donde hay un horario fijado, intervención de actitudes y ansiedades de la madre. Se dan los primeros trastornos. Como segunda etapa, el destete, donde se da la privación oral. Se generan resultados negativos en la alimentación. Como tercera etapa, la transición de que lo alimenten o comer por sí solo. Como cuarta etapa, comer por sí solo. Se generan problemas con la madre y se da la aparición de los modales. Como quinta etapa, tenemos las actitudes irracionales hacia la comida determinadas por las teorías sexuales infantiles. Y por último, la sexta etapa, contamos con las actitudes racionales hacia la comida, sea el control de su propia alimentación. En la tercera línea del desarrollo podemos ver que va desde la incontinencia al control de esfínteres. Esta abarca el control, la modificación y la transformación de las tendencias uretrales y anales. Sus etapas son, primera, completa libertad con respecto a la evacuación. Segunda, los productos de evacuación como un regalo hacia el cuidador. Tercera, el niño acepta e incorpora actitudes de la madre, como la limpieza. Cuarta y última, se asegura por el completo el control de sus esfínteres. La cuarta línea del desarrollo va desde la irresponsabilidad hacia la responsabilidad. Satisfacción de necesidades físicas esenciales como la alimentación y la evacuación. Sus etapas son, primera, establecimiento de barreras contra el dolor desarrollados con ayudas del cuidador. Segunda, comprensión de causa-efecto, control de deseos peligrosos relacionados con el mundo exterior. Tercera y última, aceptación voluntaria de reglas de higiene y sanitarias. Quinta línea del desarrollo, va desde el egocentrismo al compañerismo. Desarrollo de relaciones personales. Etapas. Como primera etapa tenemos la perspectiva egoísta, orientada hacia el mundo objetal.
En la segunda etapa, tenemos los otros niños considerados como juguetes inanimados que pueden ser manipulados. La tercera etapa cuenta con los otros niños considerados colaboradores para realizar una actividad determinada. Como cuarta y última etapa, contamos con los otros niños considerados como socios, generación de sentimientos hacia otros.